noches a todos los estudiantes. Espero que hayan podido entrar y estén aquí con nosotros esta noche. Ha habido un poquito de dificultad y espero que se esté solucionando. Bueno, mis amados, habíamos quedado en que hay muchas evidencias en las escrituras sobre el texto hebreo. Entonces, hay algunas cosas que están dentro de las escrituras que a veces no son entendibles. Yo no sé si alguna vez usted ha leído un texto y usted dice, pero si esto no es así, como que usted no lo entiende. Yo no sé si a alguien le ha pasado alguna vez eso. Como que usted lee, pero dice, ¿qué será esto? Y bueno, y estamos ahí y entonces empezamos a ver que como que no entendemos esto. Bueno, tengo muchísimos ejemplos, tengo muchísimas, ¿cómo le podría decir? Evidencias sobre esto. Es decir, que dentro de las escrituras y las traducciones de la Reina Valera y otras versiones, hay muchos textos, y esos textos en las Biblias de estudio dice texto oscuro de difícil traducción. Por lo tanto, son textos que en verdad tienen cierta dificultad, una gravedad de traducción. Ya les voy a comentar alguno de ellos. Y usted va y encuentra y usted dice, ¿esto será verdad o será mentiras? Pero sí es verdad. Pero para encontrar evidencias esta noche, para encontrar un poco más las evidencias, es importante que nosotros vayamos a las escrituras. Alguien diría, bueno, ¿y por qué el Padre permitió que las escrituras bueno, estén mal traducidas o que la escritura tenga problemas? Entonces, cuando esto sucede, pues, pues el Padre ya lo permitió, ya lo dijo en su palabra. Entonces las escrituras son claras en afirmar entonces que las mismas escrituras serían cambiadas. Es decir, cuando el Padre dice, por ejemplo, no robarás, ¿sabía que el hombre iba a robar? ¿O por qué está, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre? ¿Por qué? Porque sabía que los hijos iban a deshonrar a sus padres. Y también hay versos como, por ejemplo, no le aumentarás ni le disminuirás a la palabra. ¿Por qué cree que se escribió eso? Porque el padre sabía que le iban a aumentar o le iban a disminuir a la palabra. ¿Están conmigo? Bueno, perfecto. Entonces, de eso estamos estudiando. Entonces, cuando vemos esto, vamos a verificarlo en la escritura. Perfecto. Vamos a ir a Ezequiel 47, 8 y 9. Y Ezequiel 47, 8 y 9. Bueno, dice Ezequiel 47, 8 y 9. Voy a compartir esto con ustedes. Así que aquí está. Dice así, la parte que no está sombreada es la parte que está en la Reina Valera. Dice, entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descienden a la Araba y entrarán en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas.
Padre mío, por favor, bendice este chat y que todos los que entran, los que están ahí tratando de entrar, puedan entrar. Dice así: todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, pues serán saneadas, vivirá todo el que entre en este río. Entonces, tenemos aquí algo bien interesante. El libro de Yehezkel, a ustedes lo ven en una parte sombreada, dice: y me dijo, estas aguas que salen de la región del oriente. Y lo que quiero decirles es aquí. Primero vamos a mirar las aguas. ¿Qué tipifican las aguas en la escritura? ¿Alguien puede decirlo? ¿Puede escribirlo en el chat? Las aguas tipifican La palabra. la palabra. Muy bien. Entonces, estas aguas salen de la región del oriente. ¿De dónde vino la palabra? Del oriente, de Jerusalén. Dice: desciende el Araba. El Araba es un valle. Los valles son los más, ¿cómo se llama? Los valles son los más fértiles en todos los países. Entonces dice que sale del oriente y desciende mientras al Araba, o sea, donde más va a producir. Las aguas, dice, y entran hacia el mar. ¿Qué significa el mar? ¿Qué tipifica el mar? Multitudes. Multitud de personas. Pueblo, muchedumbre. Pueblos, muchedumbres de pueblos. ¿Dónde está esto? Está en el libro de... Las naciones. Correcto. Está en el libro de Apocalipsis. Y dice: las que desemboquen hacia el mar, ahí está, hasta ahí van, dice, y entrarán al mar, las que desemboquen hacia el mar, dice, y serán saneadas, aquí dice, las aguas. La pregunta que siempre he hecho es: ¿qué va a ser saneada? La gente, los pueblos. No. La palabra. La palabra. La palabra, porque el agua es la palabra. Dice que La palabra, la misma palabra. las aguas, dice, las aguas serán saneadas. ¿Quién va a ser sano? La palabra. Wow, wow, wow. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué va a ser saneado, mis hermanos? La palabra. La palabra. La palabra. Entonces, de hecho, que si la palabra es sana, nosotros vamos a ser sanos. Claro que sí. Entonces, aquí hay una importancia. ¿Por qué estudiar el hebreo? Porque el hebreo, al estudiar y ver las cosas que están mal, la palabra va a ser ¿qué? Sana. ¿Y qué sucede con esto? Dice después: y todo ser viviente, y será que toda alma viviente a donde polule, sobre todos los que entren allí en estos dos torrentes, vivirá, y habrá abundancia de peces, porque entraron allí estas aguas y serán sanadas, y vivirá todo lo que entre en el torrente. Wow. ¿Lo están viendo? ¿Qué va a ser, qué va a ser primero sano? La palabra. La palabra primero va a ser sana. Y luego, ya dice que cuando todos los que entren allí, está hablando del Nefex. El Nefex es lo que usted conoce como alma, realmente es aliento, todo el aliento, o sea, lo que nosotros, a donde nosotros recibimos la palabra, todo el que reciba esa palabra va a vivir. O sea que por la pura bondad del Padre, nosotros estamos aquí con vida, y con estas traducciones que nos han llegado, bendito el Padre que aún nosotros podemos permanecer en pie. Amén. Porque aquí está diciendo que tiene que ser primero sana la palabra. La palabra debe ser sana. Por eso la escritura dice que habrán restauradores de portillos, de escombros, de muchas generaciones.
Si la palabra no es sana, mire, escuchen esto, si la palabra no es sana, ¿usted cómo puede ser sano? Dice, conoceréis la verdad y la verdad lo hace libre, pero si la palabra no está bien traducida, porque es que a nosotros nos llegó la palabra traducida del latín. Y tengo que decirles algunas verdades. Los traductores que pusieron las escrituras al español no tomaron los textos hebreos, tomaron el texto del griego y después del latín, y del latín entonces al español. El español, al español fue traducido del latín, de una lengua romance, y la pusieron en español. Y los traductores fueron monjes católicos. Monjes católicos. Entonces, vamos a entender, vamos a ir entendiendo. Entonces, miren lo que pasa aquí. Aquí lo explico un momentico. Dice, la tipología de estos pesuquín. Bueno, ¿qué es pesuquín? Me van preguntando y me imagino que ya quieren preguntar, ¿qué es un pesuquín? Bueno, realmente viene, yo lo voy a dividir aquí un momentico, viene de esta palabra que es pesug. Pesug, en hebreo es un trozo pequeño. Bueno. Y resulta, mis hermanos, que pesuquín es la forma plural de pesug. Pesuquín es la forma plural. Pesuquín. ¿Cuál fue? ¿Cómo lo conocemos? O sea, nosotros lo conocemos como versículos. Y la palabra versículo, vamos a empezar a descubrir algunas cosas. ¿Alguien sabe qué significa la palabra versículo? ¿Alguien sabe? ¿O nadie supo? Bueno, la palabra versículo dice cada una dice aquí de las breves divisiones de los capítulos de ciertos libros. Pero resulta que cuando usted va a la etimología, escuchen esto, a la etimología de la palabra versículo, ya cambia la historia, porque en la etimología dice que una de las montañas que rodean a Roma, entonces no utilizo la palabra versículo, tal vez utilizo la palabra verso. Por ejemplo, capítulo viene de Capitolio, de Capitolina, es otra montaña de Roma. Ya después vamos a mirarlo, ya después yo les voy a contar bien y puedo mostrarles. Las aguas tipifican las escrituras, las aguas tipifican las escrituras, lo que sale del oriente es de Israel. El Araba es un valle que tipifica lugar de vivienda y productividad. Y el mar tipifica multitud de pueblos. ¿Qué dice la escritura con respecto de esto? ¿Cuál es la función del agua? ¿Alguien sabe? La función del agua es saciar nuestra sed. Bueno, también. Nuestro cuerpo necesita agua. Pero Yeshua dijo, saltarán de vuestro interior ríos de agua viva. ¿Qué es lo que va a saltar de nosotros? ¿Un río? No, no. Va a saltar la palabra. La palabra. Amén. Sirve para hidratación. Las aguas también nos limpian. Amén. Significa que si las aguas no estaban limpias y llegaron a los pueblos, ¿cómo cree que están los pueblos? La palabra nos purifica, Señor.
Y cuando estas entren a los pueblos, o sea, la palabra será sana. Pero primero tiene que pasar un proceso de la palabra, ser sana. Voy a contarles algo. Antes de que Yahshua viniera, nuestro Mashiach, antes de que viniera, no sé si ustedes saben que antes de que él viniera, hubieron muchos, voy a llamarlo ungidos, Machías, Cristos, para que algunos me entiendan. ¿Se acuerda que cuando él vino dice, pero es que muchos vinieron también, pero esto no está bien? Ellos no fueron y fueron quitados. Antes de que venga una gran verdad, resultan una cantidad de cosas extrañas. Me explico, antes de que sea restaurada la palabra, en este tiempo, como nunca antes, hay muchas versiones. Está la Biblia, ¿cómo se llama? La versión ¿cómo se llama? Lenguaje actual, el textual de iOS habla hoy, y muchos de ustedes ven la cantidad de versiones, pero lo más impresionante es que esas versiones siguen teniendo los mismos o más problemas. Ahora, si la palabra, como nos dice Mac Estilos, dice, si la palabra no ha sido saneada, escuchen esto, si la palabra no ha sido saneada, imagínense ustedes la interpretación con que se enseña la palabra. Es decir, si la palabra no está bien traducida, imagínense la interpretación de la palabra. Bueno, pero miren lo que nos sigue diciendo Ezequiel 36:24 dice, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. ¿Es este tiempo? Sí, es este tiempo. Esparciré sobre vosotros, ¿qué? ¿Qué dice aquí, hermanos? Agua limpia. Mira el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Sí ve que ya estaba en la escritura que nos va a dar agua limpia? Y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¡Wow! Cuando yo vuelvo y traduzco, dice, y rociaré sobre vosotros aguas limpias y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos los troncos de madera purificaré a vosotros. Esto me impresionó y esto me tiene impresionado. Y mire lo que sigue diciendo ahora, miremos lo que dijo Yahshua. Yahshua hablando de la palabra talmid, que es discípulos. Mire lo que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia, mis hermanos? La palabra. La palabra. Claro que tenemos que agregar algo, que su sangre nos limpia de todos los errores al blanco. Amén. De toda nuestra torcida manera de actuar. ¿Qué dice? Dice, y vosotros estáis limpios. Aquí primero de acuerdo con mi palabra que os hablé a vosotros. Entonces, el Padre está trayendo una restauración de la palabra. ¿Y por qué quiero hablar primero con ustedes esto? ¿Por qué Roe no nos está enseñando el hebreo? Bueno, lo que hay en mi corazón para comunicarles a ustedes es, voy a crearles tal hambre de tal manera que digan, oiga, queremos el hebreo, necesitamos el hebreo. Porque a veces nosotros queremos estar muy llenos. Estoy lleno. Digo, me pregunto, cuando usted está muy lleno, su estómago está muy lleno y le ofrecen una torta, ¿usted come esa torta? O así sea el plato más predilecto que usted tiene, ¿usted comería? La respuesta de alguien que le gusta, ¿no? De que le gusta cuidar su cuerpo, él dice, no, estoy lleno. Pero tenemos que crear hambre para tomar algo delicioso. Y aquí hay una palabra que nos limpia.
Y esa es agua que tiene que entrar en nosotros, que tiene que entrar por nuestros oídos, que lo tenemos que ver con nuestros ojos y palparla, que esa palabra realmente, en esa palabra hay poder. Hay otro verso que alguien nos compartió, está en Yahuganán 7:38, Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, yo tengo que decir algo aquí. La palabra, ella nos puede limpiar. Pero voy a decir una cosa. Alguien puede tener una lectura de la palabra, pero la palabra no me va a limpiar mientras que yo, escuchen esto lo que les voy a decir, mientras que yo no viva la palabra. Cuando yo empiezo a vivir la palabra me limpia. Si usted no vive la palabra no hará nada en usted. ¿Están conmigo? Sí. Amén. Yo escuché hace años Amén, amén. muchas cosas sobre las cuales nos decían. Voy a decirle algo a los hermanos así de memoria, rápidamente. Resulta que cuando yo era niño, jugaba como niño y pensaba como niño. Y yo aún sigo pensando como niño. Porque el que no fuera niño no entrará al reino de los cielos. Bueno, dice, resulta que cuando en una oportunidad nos hablaron de la Trinidad, no sé si a alguien de ustedes le han hablado de la Trinidad, y resulta que me hablaron de la Trinidad y realmente yo soy hijo de pastor segunda generación. Entonces me sucedió lo siguiente, mis amados hermanos, que cuando me dijeron eso, me dijeron, mire, la Trinidad se encuentra cuando dijo el Padre estando en el cielo, descendamos y hagamos al hombre. Resulta que cuando dijo descendamos y hagamos al hombre, me sucedió algo. ¿Y yo qué? Ahí está la Trinidad. Bueno, según los que enseñan Trinidad, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y también creo que hay Ruach HaKodesh. Pero cuando dijeron que estaba la Trinidad en ese verso, descendamos y hagamos al hombre, cuando yo traduje ese verso, no estaba en plural. Dice, descenderé y haré al hombre. Está la palabra naasá y está en singular. Ahora, cuando le dijo descendamos, le estaba diciendo a quienes, a los malachim. Descendamos y haré. ¿Hay alguien conmigo? Amén. Amén, porque es uno solo. Aleluya. No, Amén, amén, es ya. no concluyan nada, tranquilos, no se preocupen. Vamos, todo tiene su orden. Yo no estoy enseñando todavía nada de eso, así que simplemente le estoy diciendo es descendamos, le está diciendo a los malachim, dice descendió Yahweh con sus decenas de millares de malachim y dice y haré al hombre. Wow. Ahora, ¿alguien está aquí contento? Y haré al hombre. Lo mismo, hermanos. Por ejemplo, hay un verso que está en Génesis 11:4. Aquí lo tienen ustedes. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esta versión que aquí la subrayo, esto lo dice la Reina Valera. Cuando yo fui a mirar, encontré una palabra que se llama en hebreo Javá. Aquí está, mire, Javá. Es un imperativo y como una interjección expresa una impresión o sentimiento profundo como asombro, dolor o molestia. Y traduce singular y no plural. Entonces venga a ver cómo queda. Mire cómo queda la traducción. Y dijeron los hombres que estaban allí,
venga, edifique para nosotros una ciudad, no dice edifiquemos, una torre y una cúspide esté en los cielos, se dice Chamaí, y haga para nosotros un nombre, escúcheme, y haga para nosotros un nombre. Aquí como dice, mire lo que dice, mire cómo dice, y hagamos un nombre, no, y haga para nosotros un nombre para que no se disperse sobre la faz de la tierra. Esto es totalmente diferente a la otra. Por lo tanto, encontramos así en cantidad de lugares, escúchenme hermanos, en cantidad de lugares en la escritura. Amén. Eso lo encontramos, dile a mi pueblo haré, y entonces lo encontramos en muchísimas más partes. Alguien en alguna oportunidad, discúlpeme, alguien en alguna oportunidad me dijo, no, es que ahí la traducción está bien. Le dije, ¿cómo yo puedo traducir algo que está en singular, ponerlo en plural? Y entonces me quiso decir que algo que está plural, que está en singular, yo lo ponga en plural. Algo que es unitario lo vuelva yo varios. Entonces empecé a ver las escrituras y encontré lo siguiente. De esto que estoy hablándoles hay cualquier cantidad de evidencias en el texto de las escrituras. Pero como yo les había prometido algo, ¿por qué son importantes las raíces hebreas? Entonces aquí les tengo un subtítulo, si ustedes lo pueden ir grabando, aunque las grabaciones ya las estamos subiendo a YouTube, usted lo puede repetir, pero mire esto tan interesante, para ver la diferencia entre lo que ordenó Yahweh nuestro Elohim y lo que cambió Roma. ¿Quieren ver por ejemplos? Mire, yo escribo aquí Israel, aquí escribo las fiestas, dentro de las fiestas son las fiestas judías, Yehudí, y los Goyim, es lo que usted conoce, voy a escribirle aquí entre paréntesis, naciones. Naciones, o también lo tradujeron como gentiles. ¿Listo? ¿Qué significa? Que mientras que en Israel el texto hebreo dice, por ejemplo, la fiesta, hablando de las fiestas de Israel que están en su palabra, miren lo que nos va a suceder. ¿Están listos? Mientras que en Israel, la fiesta que se celebra en el tiempo de invierno, que es más o menos noviembre, diciembre, que está nevando en Jerusalén, en Israel, se llama la fiesta de Hanukkah. Roma dijo que había que celebrar la Navidad. Mientras que nosotros celebramos la fiesta de Pesach, que está en el texto hebreo, Roma dijo que celebraban la Semana Santa o la Pascua. Miren los cambios. Mientras que la escritura dice que nosotros tenemos que guardar el Shabbat, o sea, la séptima jornada, ellos dijeron no, domingo. Mientras que en el lugar Kadosh Kadushim, en el lugar santísimo, para que me entiendan, se establecía y había se llamaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen? Se llama el Aarón Kodesh, pero... Purgatorio. Bueno, no sé cómo, se me olvidó la palabra que está en la Biblia, es común y corriente. Bueno, el Aarón Kodesh es donde estaban los querubines. El propiciatorio. El propiciatorio, pero también la Iglesia Católica lo llamó el sagrario. Entonces, mire, lo llamaron el sagrario. Mientras que en Israel se celebra el año del Yobel, que son 50 años,
Roma dijo que tenían que hacer el jubileo y subir cada 25 años, ¿a dónde? A Roma. Mientras que la Torá ordena escuchar el sonido del shofar, el toque del shofar, ellos pusieron el campanario. Con el toque del shofar se llamaba congregarse y Roma con el campanario. Mientras Israel celebra la cena de Pesach, le dijeron que habrían que celebrar la Santa Cena. La Santa Cena, esa palabra, no existe dentro del texto de la Reina Valera. Es un título que le pusieron a eso. ¿Están conmigo? Lo pueden escribir ahí. No, mire, pueden buscarlo. Ahorita se pueden ir a, mire, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y está en Primera de Corintios. Pero es el título que dice institución de la Cena del Señor. Pero adentro no dice eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que se dice el Eslía Shaul, dice, yo recibí esto del Señor. La noche que fue entregado, habiendo dado toda, habiendo agradecido, tomó el lején. ¿Sí o no? Y él dijo, tomad esto en memoria de mí. Pero no dice que estaba, no dice Eslía Shaul que era la Santa Cena. Eso se hace dentro de la fiesta de Pesaj. Después de haber cenado. Bueno, en el tiempo de Pesaj, conocido como Semana Santa o Pascua, según la Torá, se come cordero y la Iglesia Católica dice, no, no coman carne. Estoy hablando de lo establecido por quién, por Roma. ¿Sí me están entendiendo? Eso es lo que dice Roma. Pero no dice la palabra. Wow. La pregunta es, si yo celebro la Semana Santa, ¿quién me está gobernando? Roma. ¿Pueden Roma. escribir en el chat, por Roma. favor? Bueno, Roma. Cuando usted obedece una autoridad, usted está bajo esa autoridad. Roma, Roma. Estamos bajo Roma. ¿Quién cambió el Shabbat al domingo? Roma. El imperio grecorromano. Sí, tiene razón, porque Grecia tenía que estar ahí. Muy bien. Roma. La Iglesia Católica unificada que hace la separación no hace la separación. Bueno, escuchen esto. Entonces, esto fueron, ¿por qué la importancia de las raíces hebreas? Porque cuando lleguemos a la importancia, cuando lleguemos a estudiar el texto, vamos a encontrar que había una cantidad de cosas que no estaban dentro del texto. Yo le voy a contar la historia de mi papá. Mi papá era un hombre sencillo, muy sencillo. Nació en un pueblito de la provincia, del estado, del departamento en Colombia de Cundinamarca. Y él nació en un pueblito muy pequeñito, aún es muy pequeñito y creo que no tiene para dónde crecer. Se llama Vianí, Cundinamarca. Eso es en medio de las estribaciones de la cordillera central. No, y eso, bueno, ese pueblito, cuando él sale del pueblito, lo primero que llegó era a mirar qué era lo que, si el cura le estaba diciendo verdad, sí o no. Entonces él lo primero que fue y compró fue una Biblia y empezó a mirar en la Biblia. Bueno, ¿a dónde encontramos misa? Y no encontró la misa y volvió y leyó y dijo, ¿a dónde encontramos? Bueno, acá los responsos, ¿dónde encontramos? Yo no sé todas las palabras, ¿cómo se llama? Purgatorio. El purgatorio. Y no encontró nada. Por ejemplo, ¿dónde dice que tienen que haber monjas? Y no encontró. Entonces, Richard, el celibato sí se encuentra en la Biblia Reina Valera.
para que usted sepa, en esa traducción de la Reina Valera 1900, por ejemplo, Rosario. Entonces resulta que él llegó a buscar. Cuando el padre me empieza a llevar a traducir y mirar, ir traduciendo algunos versos, esto empezó a ahondarse también, a preguntar ciertas cosas. Y entre las cosas que empecé a preguntar y a preguntarle al padre que si era correcto o no era correcto, voy a mostrarles ahora lo que encontré. Lo primero que encontré es que para quitar las palabras de las raíces griegas en la escritura, tenemos que conocer el hebreo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Génesis. Génesis en griego es origen. En hebreo es Bereshit, que es principio. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo? Éxodo es salida. Es Shemot. Shemot es nombres. Levítico, concerniente a los levitas. Pero Vayikra es Iyamó, el tercer libro de la escritura. Está en Números, cuenta. Bemidbares en el desierto. Deuteronomio, y se llama Devarim. Deuteronomio, repetición de la ley. Nomios, ley. Deuteronomio, repetición, nomos, ley. Devarim son palabras. Y entonces empecé a encontrar todo eso y dije, permítame un momento, porque entonces, ¿qué es lo que yo sé? Y empecé a encontrar lo siguiente. Empecé a encontrar nombres de Elilín. Pregunten qué es Elilín. Pueden preguntar, diga, profesor, ¿qué es Elilín? ¿Alguien puede Profesor, preguntar? ¿Qué es Elilín? Elilín es lo que usted conoce como idolatría o ídolos. ¿Sabe qué traduce el Elilín? Nada. Nada. La palabra Elilín en hebreo traduce nada. ¿Qué son los ídolos? Por eso encontramos nosotros versos que dicen que los ídolos son nada. Ahora ya entienden por qué, por la misma palabra. Entonces empecé a darme cuenta que hay muchos versos, escuchen esto, muchos versos que tienen, bueno, voy a empezar con este, por ejemplo. ¿Cuántos conocen la palabra ojalá? Significa que Alá lo permita. Y Alá no es Elohim. Alá es la deidad de los islámicos. Alá es luna naciente. Cuando usted le dice al hermano, el Señor, ojalá el Señor esté con usted. ¿Qué cree que le está diciendo? Bueno, por ejemplo, mitra, póngale la mitra limpia, y la mitra es adoración al sol. Aquí están las palabras en hebreo a este lado, que son, mire lo que, por ejemplo, Jesús, el nombre Jesús, todos los nombres tienen una traducción. Dice diosa grecolatina de la sanidad, que se llama Yesou. Ustedes pueden buscarlo. Pero esto se lo estoy diciendo para que ustedes lo entiendan por un momentico. Jehová es un nombre femenino, la gracia, virgen, Virgo, ¿no? Todo esto se va encontrando en la traducción. La virgen, ¿de dónde viene? Dice Iris. Ah, no, que el arco iris. Y Iris en la mitología griega es la diosa del arco, de los colores. Hija de tal y Pascual. No es la palabra. Hades, en la mitología griega es la deidad de los muertos. ¿Cuál es la palabra que está allá en hebreo? Se llama Sheol. Aquí está. Después, enseguida empiezan a ver una cantidad.
Ahora, miren hermanos, siguiente punto, para poder ver las variaciones o cambios entre se lo voy a decir así, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que debemos hacer. Voy muy rápido. Estoy dando mucha información muy rápido. No, nadie me dice nada, no. Para poder ver las variaciones o cambios entre el Tanakh y el Nuevo Testamento, mire lo siguiente. Por ejemplo, la palabra Jesús no se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero cuando usted va al hebreo, en hebreo el nombre se llama Yahshua. Yahshua, realmente lleva la tilde en la U. Yahshua. Pero ¿dónde se encuentra en el Antiguo Testamento ese nombre? Es el mismo nombre de Josué. Bienvenidos. De Yahoshua. Yahushua, no Yahushua, no. Yahushua. No Yahushua, sino Yahushua. Escuchen, siguiente. Usted va y encuentra en el libro de Nehemías, Esdras, Ageo y Zacarías a otro que se llama Jesúa. Y el nombre de Jesúa es el mismo nombre en hebreo de Yahshua. O sea que en hebreo no cambia. Cambian las traducciones, pero cambia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, lo voy a decir así, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay muchas variaciones. Entonces nosotros, ¿cómo entender que entonces nos hablan de lo mismo o no nos hablan de lo mismo? Wow. ¿Cómo entender? Por ejemplo, mire hermanos, les voy a dar un ejemplo. Evangelio no se encuentra en el Tanakh. Pero cuando usted va, escúcheme, cuando usted no se encuentra en el Antiguo Testamento, Evangelio, pero cuando usted va al texto hebreo, la palabra para Evangelio es Besorá. Besorá. Resulta que cuando usted dice, no, y fueron las buenas nuevas enviadas a fulano de tal, quiere decir que ya antes, en el Antiguo Testamento ya se decía, ¿cómo? Buenas nuevas. Wow. Hermanos, voy a ir más despacio. Por ejemplo, la palabra apóstol, ¿alguien la ha encontrado en el Antiguo Testamento? No se encuentra. Ahora, quisiera que me regalaran su atención. Parece una cosa chistosa. Pero le voy a decir algo. ¿De a dónde sacó el apóstol Pablo, el Elías Shaul, los 5, se lo voy a decir así, los 5 ministerios? Wow. Si él no tenía Nuevo Testamento, ¿de a dónde saca eso? ¿De a dónde saca que hay pastores, que hay evangelistas, que hay maestros, que hay profetas y que hay apóstoles? Pues del texto hebreo. El texto hebreo. En el texto hebreo, a lo que se conoce apóstol en hebreo es Shliach o Shaliach. ¿Y qué significa un enviado? Cuando, por ejemplo, a Moisés le dice, yo te envío para que saques a mi pueblo, allí le está diciendo la palabra Shliach. Tú serás, te envío, Shalach, para que saques a mi pueblo. Wow. Amén. 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 Bueno, están los otros profetas. La palabra, las palabras no coinciden tampoco con el hebreo.
porque la palabra eslia, que es enviado, lo pusieron como apóstol, y apóstol viene del latín, que es apóstolo, que es flota mercante. La palabra profeta viene de propetes, que es un invocador de espíritu. Y la palabra neví es uno que significa en hebreo, es neví, uno que habla con inspiración, lo que escucha por el espíritu. ¿Van conmigo? Después viene, ¿cuál viene? El evangelista. Bueno, la palabra evangelista tiene un problema, viene de eu, bien, y ángelo, y ángelos, el bien de un ángel. De ahí viene la palabra evangelista. ¿Y cómo se llama? Mebasrim. Mebasrim. Uno que lleva las buenas nuevas. Después viene el pastor, que es Roe, y después viene el último, que es More. ¿De a dónde encuentra uno todo eso? En la escritura, en el texto hebreo se encuentra todo eso. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se inventaron todo esto de lo demás? ¿Y por qué cambiaron todo esto? Ahora ya están entendiendo. Bueno, por eso la importancia. De aquí que entonces encontramos en hebreo que Jesús es Yahshua, que Evangelio es Besorá, que apóstoles es Liá, que bautismo, por ejemplo, es Tevilá, que la palabra cristiano no existe, pero es Meshihiyu, un ungido. La palabra Cristo, que es Mashiach. La palabra Jehová, que no se encuentra que. Entonces encontramos una serie de cambios importantes dentro del texto, de los textos. ¿Por qué es tan importante esto? Ahora voy a dejar de compartirles aquí esto un momento. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando nosotros vamos a ver las escrituras, en las escrituras nosotros encontramos que hay cosas que son supremamente importantes. Primero, los nombres. Los nombres que se le dan a las cosas tienen una importancia. Lo que yo diga acerca de las cosas tienen mucha importancia. La escritura dice que todo lo que dice y diga será hecho. ¿Aló? Todo lo que dice y diga será hecho. Como se llame la persona, es su destino, su naturaleza, su autoridad y su servicio. Entonces, cuando yo voy a las escrituras encuentro nombres que no están ahí. Te voy a mostrar la injerencia de la Iglesia Católica en el texto de la Reina Valera y en muchos otros textos traducidos hasta hoy. Se la voy a mostrar de la siguiente manera para que ustedes me atiendan. Miren la siguiente manera. Ustedes saben cuando la Iglesia canoniza a una persona, ¿qué le agrega? El san. El san. Muy bien, muy amable. Entonces, ¿quién canonizó a Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y a Pablo. La Iglesia Católica. Ahora se dan cuenta por qué, ahora se dan cuenta que si hay una injerencia dentro del texto de la Iglesia Católica. Lo que les estaba mostrando a grandes rasgos, Santiago, muy amable, sí señora, Santiago, por ejemplo. Todo lo que se le llama el santo, o eso tiene un nombre que la Iglesia Católica le dio según la jornada en que nació, depende de su santo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo voy a la escritura encuentro que eso no está bien. Que allá yo nunca encontré, en el texto hebreo nunca encontré a San Mateo, sino que en los títulos ellos pusieron la injerencia. Le voy a mostrar otra injerencia tremenda, tremenda en el vocabulario y en el texto. ¿Están listos? Por ejemplo,
Cuando dice, vamos a leer las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Usted vio alguna vez Yeshua cuando se levanta, leyó las escrituras y yo las leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y él se levantó en medio de la sinagoga y tomó el libro de Isaías y lo leyó. ¿Hay algún ejemplo en toda la escritura que para hacerse eso? Ahora, ¿quién hace esto? Un cura. La Iglesia Católica, cuando dice, vamos a leer, ¿qué? El Santo Evangelio. Otro. Entonces, por eso les estoy hablando que sí que es importante que las aguas sean limpiadas, que la palabra sea limpiada. Y aprender el texto hebreo para que digan, oiga, sí, voy a limpiar mis labios. Hay un verso que está en el libro de Éxodo, Éxodo 23:13, Éxodo 23:13. Dice así, textualmente en la Reina Valera dice, nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Wow. Entonces, si se dan cuenta ustedes, quiere decir que hay nombres que no corresponden. Hay cosas que no corresponden. Cuando estoy hablando de que va a haber aguas limpias y que nos va a limpiar, significa que la palabra primero tiene que ser limpia. ¿Se acuerdan ese verso? Y conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. Yo me acuerdo que yo canté libre, tú me hiciste libre, libre. Bueno, y resulta que la verdad es la que nos hace libres. Ahora, miremos esto. ¿Qué es un nombre? Para ustedes, ¿qué es un nombre? ¿Por qué es tan importante, cómo se llama? Las palabras en la escritura. Porque por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y cuando el Padre hizo ese muñeco de barro, lo voy a decir así, dice que puso de él su espíritu, se llama en hebreo Neshma. El Neshma es el hálito de vida, lo puso en él y a ese hombre le dio poder para gobernar, para dirigir, para procrearse, pero le dio poder sobre toda la naturaleza, sobre las aves, sobre los cuadrúpedos, sobre todo, y sobre la tierra que lo puso. Y resulta que le dice, oye, mire, lábrela. Te doy poder. Y cuando está diciéndole que le da poder, le está dando dominio sobre el reino de otro. Cuando Yeshua vino, dice, y vendrán mis rúas sobre vosotros y recibiréis poder de lo alto para que pueda usted rechazar el reino de las tinieblas. Así que es importante desde el principio de las escrituras saber que lo que nosotros digamos tiene poder. Tiene poder. Y ese poder puede ser quitado por la duda, pero vamos a ir a la enseñanza. Dice, ¿qué es un nombre? ¿Qué es un nombre? Y yo quisiera que se queden con esta frase. El análisis de las palabras o el estudio de las palabras es el principio de la instrucción. El análisis de las palabras es el principio de la instrucción. Cuando el Padre me llevó a traducir, me tocó buscar las palabras que más representaran, lo voy a decir de esta manera, representaran el texto hebreo. De ahí que me tocó ir a la etimología. Por favor, escriben esa palabra, etimología. ¿Qué es etimología? Es el origen, razón de su existencia y de su significación y forma. Esa es la etimología.
Voy a poner aquí en el chat para ustedes. Copiar, lo voy a poner en el chat para los que puedan allá entrar en el chat. Lo pongo acá. Ahí está, eso es etimología. Es el origen de las palabras. O sea, ¿cuándo se empezaron a usar las palabras? ¿Para qué se empezaron a usar? Cuando nosotros vamos al texto hebreo, en el texto hebreo entonces nos va a dar la verdadera sustancia como lo estudiamos en la primera clase y en la segunda. Entonces, ¿qué importancia tienen los nombres en las escrituras? ¿Por qué, por ejemplo, la Iglesia Católica dijo, bueno, vamos a sacar el onomástico, que es el santo para cada niño que nazca y le ponga el nombre que la Iglesia Católica dijo? Usted se llamará Joaquín. Usted se llamará, y empiezan, no, Rigoberto. Y así, dependía el santo, le ponían el nombre ¿no? ¿Por qué el enemigo hace eso y su pueblo no se da cuenta de eso? Porque el enemigo sabe que teniendo un nombre, tiene derecho sobre él. Porque cuando ellos colocan el nombre, significa que le están diciendo, yo tengo poder sobre usted. Y nuestros padres, muchas veces ignorantemente, pusieron nombres, o nos pusieron nombres, pues que seguían la tradición. Y hoy en la actualidad, ¿no? Ya no se le da tanta importancia a los nombres en el occidente. Alguna parte del oriente todavía tienen la importancia del nombre, aunque no en todos los sectores o grupos, ¿no? Y aún más en las religiones, ¿no? ¿Por qué al Papa, cuando lo nombran, le cambian el nombre? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? No, hermanos, no es casualidad. ¿Por qué será esto y de dónde proviene esto? Recuerden que Satanás, el adversario, es un falsificador. Es un imitador. Amén. Entonces, ¿qué hace él? El padre llegó y tomó a Abraham, por ejemplo, creó, y cuando creó al hombre, le dijo, tú te llamarás Adán. Y le dio nombre desde el principio. Ya vamos a estudiar más adelante el hebreo, y le dijo al hombre, tú eres Ish, y a ella le dijo, tú eres Isha, femenino. A Abraham le dijo, ya no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham. A Jacob le dijo, para que cambie tu destino, porque eres aquel que le pone zancadilla a su hermano, ahora ya no te llamarás más así, ¿cierto, hermanos? ¿Y cuál nombre le dio? Israel. Eso no es casualidad, hermanos. Por toda la escritura usted lo va a encontrar. ¿Por qué es tan importante? Porque allí está la naturaleza, de dónde viene. Mira, hay un verso que dice, sus hijos y sus descendientes se llamarán con el nombre de vuestros padres. ¿Por qué? Eso no es casualidad, eso no fue sacado al azar. La escritura dice, y yo les daré nombres mejores que el de hijos e hijas. ¿Por qué? Ah, no, hermano, eso es allá en el cielo. No, no, lo que no se hace aquí en la tierra, no se hace allá arriba. Wow. Así que los nombres, un nombre significa mucho más que una nomenclatura lingüística. ¿Es verdad? O solamente la pronunciación implica, define, representa, revela el carácter, el destino, la autoridad, el servicio, la función para la cual vino el hombre a la tierra o de la cosa. Voy a preguntarles, si ustedes se encuentran, escuchan este nombre, ¿a qué lo relacionan? Goodyear.
Las llantas de un carro. Coca-Cola. Bebida prohibida. Bebida malísima. Pero ahí está. Bebida que tiene coco. Representa, el nombre representa. Ya están conmigo. De eso estoy hablando. En nuestra civilización el nombre es básicamente la manera para identificarnos, la cédula de ciudadanía, el DNI, bueno, la identificación. Pero en las escrituras el nombre es más que una identificación. Nombre en las escrituras indica la naturaleza, lo que tú eres. Ahora entiendo. Cuando usted vaya a llegar al cielo, discúlpeme si alguien se llama el nombre que voy a decir. María, usted va a llegar allá al cielo. Señor, aquí llegué, soy María. Y dice que el Padre pronunciará su nombre. O sea, para que usted pase a su presencia, Él va a pronunciar su nombre. Perdón, María es una deidad pagana, ¿o no? Él no va a pronunciar María. Además, María, su etimología, la pueden buscar, es gorda, fea y robusta. Lo lamento. Claudia, coja. Mónica, la llorona. Sandra, coqueta, etc, 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 etc. Catalina, excremento humano. Adrián, Adriana, todos los, así con Adrián, son Juanete. María, amarga. Amargura. Por ejemplo, Mirjan, ya no Mirjan, depende. Lo que pasa es que la palabra Mirjan, que está en la escritura, no viene de la raíz hebrea, sino de la raíz egipcia, porque cuando el pueblo de Israel vivía, Mirjan, la hermana de Moshe, vivía ¿en dónde? En Egipto. Entonces ese nombre, lo mismo que Moshe. Moshe, el nombre de Moshe se lo dio la hija de Paró. Y es salvado de las aguas. Entonces, hasta aquí yo puedo decirles, mis hermanos, ¿qué les voy a decir? Que les he mostrado hoy en esta enseñanza por qué es tan importante conocer cómo dice las escrituras, cómo son los nombres, cómo dice la escritura, qué dice la escritura. Sí me entienden por qué los estoy llevando así. Podemos empezar de una vez diciendo que, no, podemos empezar de una vez diciendo, bueno, vamos a estudiar el Aleph Bey. Pero ahora cuando vamos a estudiar el Aleph Bey, ahora cuando lo empecemos a estudiar, vamos a poner sentido a lo que estudiamos. Yo le preguntaba al padre, bueno, ya puedo empezar a enseñar, ¿no? Le voy a dar 2 ejemplos más para que vean que los nombres, 2 ejemplos más. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? Daniel, Azarías, Michael y Abednego. Y cuando llegaron a Babilonia, le cambiaron los nombres. Mire, hermano, yo lo tengo aquí. Hasta le voy a dar la definición de eso. Mire lo que hace el enemigo con los nombres, para que vean que eso tiene. Por ejemplo, Ananías significa, realmente es Hananyah. Significa Yahweh ha obrado con su favor. ¿Sabe cómo le pusieron? Sadrán, dedicado a la deidad Ra, del sol. Michael, ¿quién es como Elohim? Le pusieron Mesach, me ha vuelto débil, dedicado a la diosa tierra, Cesar. Azarías, que se llama Azarya, Yahweh me ha ayudado. Le pusieron a Abednego, siervo del resplandeciente, todas divinidades. Y a Daniel, ¿cómo le pusieron? Belsasar, ¿se acuerdan?
Bueno, pero le tengo otro para que se den cuenta. ¿Y por qué hicieron eso? Porque todos debían de servir aún con sus dioses, con sus nombres a sus dioses. Pero le tengo otro. ¿Se acuerdan de José? Realmente el nombre no es José, porque le dicen Joseph. Joseph, ya después les voy a contar que eso también fue una forma en que los Yehudí, que son cuidadosos del texto hebreo, le pusieron Joseph, pero realmente es Yahusef. Ya después les voy a contar por qué. Pero Joseph, cuando llegó a Egipto, ¿se acuerda que le cambian el nombre? Le pusieron Sabnab Panea. Wow. Mientras que Joseph, Yahweh añade a Sabnab Panea, dice, la diosa que aprovisiona el país esté con usted. No, hermanos, por favor, el enemigo sabe la importancia de los nombres. ¿Y qué ha hecho con nosotros? Ahora ya están entendiendo, hermanos. Tabernáculo. Amén, amén. No, después, por ejemplo, cambiaron nombres como tabernáculo. Tremendo. Es una palabra compuesta, taberna, lugar oscuro de bebidas embriagantes, CULO, el asiento del vaso. O una forma despectiva para donde nos sentamos, ¿no? Ahí está. Todo eso lo cambiaron, hermanos. Cientos de palabras, ustedes se podrían desmayar con la cantidad. Por ejemplo, pusieron obispo, diáconos. No, para hacerlo sonreír un poquitico, ¿usted sabe por qué los hijos de los pastores se portan mal? Porque se juntan con los hijos de los diáconos. Bueno, ese era un chiste. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros cambiamos los nombres, de los personajes o de la escritura, voy a decirlo así, le quitamos la sustancia hebrea a la escritura. Y cuando le ponemos otros nombres, entonces romanizamos o la ponemos griega la palabra. Nada más en nombres. El problema de los textos no solamente fue eso, sino que a los textos le agregaron, a las escrituras le agregaron. Yo les tengo una lista y yo creo que estos documentos se los voy a pasar a ustedes. Les voy a dar ejemplos de malas traducciones y también les voy a dar ejemplos de cosas latentes para que ustedes los tengan como sustento, ¿no? Ustedes no van a quedar así a la deriva. Y les voy a enviar, por ejemplo, la importancia de las raíces hebreas de la palabra y otro documento que se llama, ya les digo, el Nuevo Testamento es hebreo y no griego. Son algunas 30 páginas de evidencias sobre esto. Entonces, quiero que ustedes estén equipados, pero también que hayan ustedes un corazón deseoso de aprender. Amén.